Espíritu de Dios. Santo, mi mejor amigo, por siempre, por siempre. Lo será. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Mi mejor amigo, mi mejor amigo, consejero eterno, consejero eterno, por siempre lo serás. siempre lo será. Dame pies como de sierva para andar en las alturas. Tu toque sanador que fluye en mi interior. Levántame, consuélame, Espíritu Santo, eres nuestro mejor amigo. mi mejor amigo, consejero eterno, Consejero eterno, por siempre lo serás. lo serás. ¿Cómo poder, Señor, seguir en esta vida sin ti, Espíritu de Dios? ¿Cómo poder continuar si estás con nosotros, Señor? Te necesitamos en este lugar, en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Avívanos, Señor. Consuélanos, dirígenos, Señor. Aconséjanos, Espíritu de Dios. Tómame de la mano, señálame el camino. Tu voz Tu aliento, oh mi buen pastor. Espíritu Santo. Por siempre serás mi mejor amigo, Señor. Mi mejor amigo. Por siempre lo serás, Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo serás. Vamos, díselo al Señor. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo. Por siempre lo
Santo, mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. Quédate con nosotros, Espíritu de Dios. Eres deseado. Eres el deseado en nuestra alma, Espíritu de Dios. Quédate con nosotros. Por siempre lo será, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te clamamos, Señor, en esta hora. Que seas hablando a nuestro corazón. Que seas ministrándonos, Espíritu de Dios. Yo te pido que esta palabra, Señor, haya cabida hoy en nuestros corazones, Señor. Y que podamos salir, Señor, confiados que tú eres Dios, que nos guía, nos ayuda y está con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Salmos 32, versículo 8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Vuelvo a repetirlo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén y amén. 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 No estamos solos. El Espíritu del Señor nos guiará a toda la verdad. Amén. 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 Hace muchos años había un piloto que era supremamente conocido, era experimentado en todo lo que hacía, tenía muchísimas horas de vuelo. Esto le daba mayor credibilidad, pero también le daba como la autoridad de decir: tengo experiencia, tengo todo lo necesario para ser el mejor piloto de la historia. Y un día, común y corriente, le sale el vuelo a otro lugar, a otro país. Y este hombre, como siempre lo solía hacer, revisaba todos los instrumentos, revisaba todo lo necesario y empezó su viaje. Pero como tenía tanta fama, tanta credibilidad, él dijo dentro de sí: yo ya no necesito la torre de control. No necesito quien me guíe porque yo ya sé cuánto se demora este vuelo. Yo sé cuándo debo descender y yo sé en qué aeropuerto debo aterrizar. Y este hombre, con su pericia y con su inteligencia y con toda la sabiduría que tenía, lo hizo así. Y apagó los instrumentos. Esto quiere decir que él no podía escuchar absolutamente nada de lo que le decía la torre de control de salida, ni mucho menos la torre de control de llegada. Y este hombre estaba totalmente confiado. Él sabía que debía llegar al lugar donde debía llegar, cómo llegar, en qué lugar, todo lo tenía planeado. Pero lamentablemente sufrió algo inesperado y este hombre no se percató que el vuelo se había adelantado un poco más
en pocas palabras, como que el vuelo duró menos de lo esperado. Y este hombre siguió su vuelo, se pasó del lugar donde tenía que aterrizar y lamentablemente se estrelló. Cuando hicieron todo lo que hicieron, las investigaciones se dieron cuenta que este hombre no había atendido la voz de la torre de control porque estaban apagados los instrumentos para que él pudiera haber escuchado dónde tenía que descender y poder aterrizar a salvo. En la vida, amada familia, pensamos que no necesitamos ayuda o que todo lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. A veces nos engaña la experiencia y la pericia que nosotros tenemos al enfrentarnos la vida, y por eso en muchas ocasiones puede ser fatal para nosotros. A veces pensamos que no necesitamos dirección, que lo sabemos todo. A veces pensamos que todo está planeado en nuestras vidas y que solamente debemos andar y seguir como siempre lo solíamos hacer o como ya lo sabemos en nuestro corazón. Pero esto, amada familia, puede llegar a afectarnos gravemente en nuestras vidas y también nuestras familias. La humildad es saber que no lo sabemos todo, que necesitamos de alguien que ha pasado por lo mismo o quizás que tenga más experiencia que nosotros, pero casi en todas las veces nos gana más el orgullo y no queremos escuchar el consejo. Muchas veces decimos, no necesitamos esa ayuda, yo sé cómo hacerlo. En muchas ocasiones decimos, ¿para qué escuchar sabiendo lo que yo ya tengo que hacer? Yo ya lo sé o ya lo he hecho por mucho tiempo. ¿Para qué seguir escuchando esa voz? Y por eso terminamos en un desastre o en algo fatal para nuestras vidas. Esto mismo le pasó a Saúl. Este hombre había sido ungido como rey y el Señor le dijo, haz lo que tengas a la mano porque yo estaré contigo. Esto es algo que solamente se le dijo a Saúl en ese momento, y este hombre podía hacer lo que él quisiera porque Dios estaba con él. En pocas palabras, si él enfrentaba una guerra, Dios le daba la victoria. Si él iba a gobernar, Dios estaba con él para gobernar. Y además de ello, él era alto, hermoso de parecer, y él, en pocas palabras, tenía confianza en lo que él sabía hacer y en lo que él era. Pero la primera vez que el Señor le dijo algo en específico, le dio una instrucción, él no quiso obedecerla tal cual. Y por eso el Señor le dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Pero le dio otra oportunidad más. Y en la segunda ocasión hizo lo mismo. No quiso atender la voz de Dios. Y lo que hizo provocó que fuera desechado por Dios mismo. Porque cuando el profeta lo enfrentó y le dijo, se complace Jehová en que se le obedezca más en todos los sacrificios, holocaustos que se le puedan dar. Mejor es la obediencia para el Señor que todo lo que se haga que parezca bueno, en pocas palabras. Y por eso Saúl fue desechado, porque se creyó más sabio que los demás, porque se creyó que no necesitaba o hacer tal cual como Dios le estaba diciendo, y por eso Saúl no solamente fue desechado, sino que fue el reino traspuesto a uno que sí obedecía y que tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. En la vida, amada familia, nos puede cobrar o pasar factura si no escuchamos atentamente la voz de Dios. No acudir a la torre de control es fracaso total, destrucción, muerte, desesperanza. Por eso, amada familia, es un peligro no atender las alertas, las instrucciones, todas las direcciones que nos dé la torre de control. Ciertamente nosotros tenemos sueños, tenemos propósitos, metas, cosas que cumplir en esta tierra, planes, etc. Pero si no acudimos a esa torre, a la directriz que tenemos, vamos a fracasar.
no podremos conquistar y vamos a quedar extraviados. O lo peor que nos puede suceder, nos vamos a estrellar. Pero entonces, ¿quién es esa torre de control para nosotros? ¿Cuál es esa torre que nosotros debemos acudir para no extraviarnos y no perdernos del camino? El pueblo de Israel, el Señor le había dicho, sal de este lugar a la tierra donde fluye leche y miel. O sea, el Señor les había prometido que los iba a introducir a una tierra propia, donde no había esclavitud y donde Dios los iba a bendecir en gran manera y se iban a convertir en esa nación preciosa para Dios, especial, única para Dios. Pero ¿cómo llegar al otro lado? ¿Cómo poder llegar a la tierra prometida? Ahí dice la Biblia que había una columna de nube en el día y una columna de noche de fuego para guiarles durante el camino. Y cada vez que la nube se levantaba, las tiendas, el pueblo se levantaba y seguía la nube. Pero cada vez que la nube se paraba en algún lugar, ellos, toda la nación, se quedaban allí. Esa era la torre de control para el pueblo de Israel. Si la nube no se movía, ellos no se podían mover. Si la columna de fuego no se movía, ellos no podían continuar más. Porque esa era como la directriz, la torre de control que tenía el pueblo de Israel para poder llegar firmes, a salvo y en victoria a la tierra prometida. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿cómo llegar a una tierra que él ni siquiera sabía? Porque era Dios el que lo estaba guiando. Y el Señor lo guió durante todo el camino, durante toda su vida, hacia donde él debía ir, donde él debía caminar, en donde poner su tienda, donde conquistar. Todo se lo guiaba a Dios. En pocas palabras, ¿quién es la torre de control? Es el Dios Todopoderoso, nuestra torre de control. Amén. Y a veces nos cuesta mucho soltarnos y dejar que otro guíe nuestra vida. Es muy difícil para nosotros dejar el control de nuestras vidas y dejar que otro sea el que guíe nuestras vidas. En pocas palabras, nos cuesta no tener el control nosotros mismos. Nos cuesta no poder controlar las cosas en nuestra vida. Nos cuesta mucho. Pero déjenme decirles algo. Si nosotros somos guiados por Dios, que con Dios nosotros no nos vamos a extraviar. Con Dios nunca fracasaremos. Con Él siempre seremos guiados en lo recto y en lo bueno. Amén. 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 Jesús mismo nos lo dijo a nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos dijo cuál es el camino. Es Él. ¿Cuál es la verdad? Es Él. ¿Y en dónde podemos encontrar la vida? En Él. Así que si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, esa es la torre de control. Ese es el camino que debemos seguir para poder estar a salvo y en victoria. Él es el que nos va a guiar y no va a hacer que nosotros tropecemos en el camino. Amén. Amén. Por eso necesitamos siempre acudir a la torre de control y así poder llegar a la meta como Dios ha destinado para cada uno de nosotros, en victoria, sanos, bendecidos y con toda nuestra familia. Amén. Amén. Pero, ¿cómo podremos acudir a la torre de control? ¿Cómo saber cuáles son esas señales o las directrices que Dios quiere que nosotros tomemos para no desviarnos del camino? ¿Cómo nosotros sabemos cuál es esa guía, por decirlo así, cuál es esa nube, esa columna de fuego para poder seguirla y no extraviarnos del camino? Así como para los pilotos de los aviones, ellos saben cómo acudir a la torre de control, saben cómo comunicarse y que lo deben hacer para poder no solamente despegar, sino también para poder aterrizar a salvo.
Y ellos lo pueden hacer por medio de un teléfono, por medio de un comunicador, de un interruptor, etc. Tienen las bases y ellos saben cómo hacerlo. Pero para nosotros, ¿cuáles serían esas instrucciones? ¿Cómo nosotros podemos poner esa atención para acudir a la torre de control? Y hoy les voy a dar 4 cosas importantes para que sepan cómo ustedes pueden acudir a la torre de control, para que ustedes sepan lo que deben escuchar, dónde caminar, cómo llegar a la meta, a la tierra prometida que Dios les prometió que se las iba a dar y donde los iba a introducir. Amén. La primera de ellas, el lugar secreto. En los Salmos, David mismo lo sabía y dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. En el lugar secreto, como lo dice Mateo, a solas con Dios, preparar un lugar y orar a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Esa es una de las formas en que podemos acudir a la torre de control. Moisés, que el Señor lo había escogido para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, él también lo sabía. Y cuando llegaba al monte, él subía y se demoraba aproximadamente 40 días allí, escuchando lo que Dios quería instruirles al pueblo de Israel. Y allí el Señor les dio la ley, les dio todos los mandamientos para que pudieran vivir en bendición en la tierra cuando los iba a introducir, cuando estuvieran allí. Moisés escuchaba la voz de Dios en el monte, y cuando bajaba les podía direccionar, les podía instruir, les dirigía el camino al pueblo de Israel para poder llevarlos donde Dios les había prometido que los iba a llevar. Amén. Es el lugar secreto, amada familia, donde ustedes van a escuchar la voz de Dios, donde van a acudir a esa torre de control y donde van a ser enseñados en justicia, en donde Dios les va a guiar en el camino y donde ustedes van a saber cómo llegar al otro lado en victoria. Amén. 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 Lo segundo que quiero hoy que ustedes sepan, ¿cuál es esa torre? ¿Cuál es esa directriz que deben seguir? La palabra de Dios. En los Salmos también nos dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra de Dios encontramos esa guía, esa luz que nos va a alumbrar en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es la palabra de vida, en donde nosotros podemos estar seguros si miramos atentamente a la voz de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a la tierra prometida. Es la que nos va a decir qué es lo que está diciendo Dios a nuestras vidas, qué camino coger, dónde poder llegar, cómo alcanzar la victoria, cómo conocer la voz de Dios, cómo conocer al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es esa lámpara que siempre va a alumbrar nuestro camino y por nada de esta vida nos va a desviar, sino que nos va a introducir donde Dios les ha prometido que los va a llevar a la tierra prometida. Amén. Amén. La palabra de Dios es supremamente valiosa e importante. Por ella, amada familia, se sostiene el mundo entero. Y dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios lo decretó, se va a hacer realidad. Así que podemos mirar atentamente la palabra de Dios como esa antorcha en medio de la oscuridad para poder guiarnos y llegar donde Dios quiere que nosotros estemos, en victoria total, sanos y bendecidos. Amén. 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 Lo tercero que les quiero decir, dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En Hebreos también nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y más adelante también nos dice: obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La tercera cosa que quiero informarles o que quiero decirles es: escuchen la voz de su pastor. Y no es que los pastores sean los que vayan a darle la directriz a ustedes, sino que así como Moisés subía al monte y escuchaba lo que Dios le decía al pueblo, así el pastor va al lugar secreto, escucha lo que Dios quiere decirle a las ovejitas para direccionarlas, encaminarlas y dirigirlas en todo lo que Dios ha querido o quiere hacer con cada una de las ovejitas. Por eso, amada familia, crean a los profetas, crean a sus pastores. Y eso hará que ustedes no solamente lleguen al final, porque la voz del pastor no es la propia del pastor, sino es la voz de Dios que le ha instruido al pastor para que sea impartida a cada uno de ustedes. Por eso nos dice que os hablaron la palabra de Dios. Ellos hablan la palabra de Dios. Así que la tercera cosa que deben saber es: escuchen cada palabra que dice su pastor. Y eso hará que ustedes sean guiados por el Dios Todopoderoso para que puedan llegar a la victoria total. Amén. Amén. Y por último, amada familia, y el más importante, el Espíritu Santo del Señor. En Isaías nos dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu del Señor fue que pastoreó al pueblo de Israel durante todo el trayecto, toda la peregrinación en el desierto. El Espíritu del Señor es quien les va a guiar a toda la verdad, es quien les consolará, es quien les dará consejo. Esa es la gran e importante torre de control que deben ustedes seguir. Y si somos dejados y guiados por el Espíritu del Señor, llegaremos a salvos, bendecidos y en victoria al otro lado, a la meta que ustedes están esperando llegar. Así que, amada familia, la presencia del Señor en el lugar secreto, la palabra de Dios, el Espíritu del Señor y la voz a través de la voz de Dios a través de sus pastores les va a llevar. Esa es la torre de control que ustedes deben escuchar para poder llegar al otro lado en victoria, para que puedan escuchar la voz de Dios y para que puedan saber cuál es el camino que ustedes deben seguir a la meta. Amén. Amén. Por eso hoy el llamado de Dios, amada familia, es que acudamos a esa torre de control. Si has andado sin saber cómo llegar a la conquista, cómo alcanzar las bendiciones que Dios te dio, cómo caminar en esta tierra en victoria, cómo no extraviarte y caminar seguro, a veces no sabemos cómo alcanzar algo que Dios mismo nos prometió. A veces no sabemos cómo llegar al otro lado. No sabemos qué decisión tomar en algunas ocasiones. A veces la conquista es tan grande que no sabemos cómo enfrentar al enemigo. Pero por eso, amada familia, necesitamos acudir a la torre de control. Está allí para nosotros. La torre de control sigue allí. Pero lamentablemente la hemos estado ignorando por nuestras cosas que tenemos en nuestra mente, nuestros orgullos. Quizás decimos tenemos mucha experiencia, ya somos viejos y ya no tenemos que seguir a alguien más. Pero este tiempo, amada familia, el Señor nos está diciendo: acudamos a la torre para que no se sigan extraviando, para que no se sigan estrellando en el camino, para que puedan llegar donde ustedes quieren llegar. Tienen esos sueños, tienen esas metas, pero ¿cómo cumplirlo? Escuchen la torre de control. Esa torre les va a llevar donde ustedes quieren llegar. Esa torre de control está diciendo: yo les voy a hacer resucitar esos sueños. Esa torre de control les ha dicho que les va a llevar
al otro lado en victoria. Esa torre de control es el Dios Todopoderoso que está peleando por ustedes y que siempre está con ustedes. Así que el llamado hoy, amada familia, es no seguir ignorando más la torre de control. Porque Dios está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él tiene los ojos puestos en ti. Y Él te va a enseñar el camino que debes seguir. Él te va a enseñar el camino en que debes tú andar. Así que hoy, amada familia, hay cosas grandiosas, hay planes maravillosos, hay una tierra prometida que conquistar. Pero de la única forma para poder llegar allí es acudiendo a la torre de control. Si te has desviado, o si quizás en este momento no sepas cómo, ni sabes cómo llegar a la tierra prometida, cómo alcanzar las bendiciones de Dios, cómo enderezar tu camino, es tiempo de hoy decirle, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu voz. Y quiero saber cuál es ese camino que tú tienes para mí. Quiero que me guíes. Quiero que me enseñes. Porque quiero llegar al otro lado en victoria. Sí, sí. No quiero seguir más ignorando la torre de control que es tu voz, Señor. No quiero seguir siendo yo mismo orgulloso, siguiendo mis propios razonamientos, Señor. Sino que quiero escucharte solamente a ti, Señor. Porque hoy entendí que tú, Señor, eres el que nos va a llevar sanos y salvos al otro lado, Señor. En el nombre de Jesús. Así que hoy yo te pido, Señor, déjame oír tu voz, Señor. Quiero ser guiado por ti, Señor. Quiero escucharte a ti, Espíritu de Dios. Déjame oír tu dulce voz. Déjame oír tu corazón. Quiero sentir tu palpitar. Déjame oírte, Espíritu de Dios. Danos oídos para oír tu voz y seguir tu instrucción. En el nombre de Jesús. Rendido ante ti, oír el silbo de tu voz. Que brille tu luz en mi interior. Cuando postrado tu rostro busque yo. Cantar contigo esta canción. Contigo esa canción. Aviva la llama. que arde en mí. Déjame oír tu Déjame oír tu dulce voz, tu dulce corazón. ¿Cómo saber el camino, Señor? ¿Cómo llegar al otro lado? ¿Cómo alcanzar tus promesas, Señor? Sino solo escuchando tu dulce voz. Oír tu dulce voz. Déjame oír tu corazón. Quiero sentir tu palpitar. Déjame oírte, Espíritu de Dios. Rendido ante ti, oír el silbo de tu voz. Que brille tu luz en mi interior. Postrado, tu rostro busque yo. Cantar contigo esa canción. Aviva la llama que arde en mí. Déjame oír tu dulce voz, tu dulce corazón.
Déjanos oír tu dulce voz, Espíritu de Dios. Hoy no queremos seguir ignorando tu voz, Señor. Nos hace Perdónanos, Señor, por estar acudiendo, Señor, a la sabiduría del mundo. Perdónanos, Señor, por estar yendo, Señor, en contra tuya, Señor, con nuestra sabiduría, con nuestra pericia, Señor. Pero hoy queremos acudir a esta torre de control. Queremos escuchar tu dulce voz y tu consejo, Señor. Y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, Señor. Hoy tomamos la decisión, Señor, de siempre, en cada situación, en cada lugar, en cada decisión, Señor, que vayamos a tomar, acudiremos a la torre de control, acudiremos al Dios Todopoderoso, acudiremos a tu palabra, Señor, y buscaremos tu consejo y tu dirección para llegar donde tú nos vas a introducir, a las promesas que tú nos has dado, Señor, para que la podamos disfrutar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy queremos escuchar tu voz, hoy queremos tu dirección, queremos ser guiados y pastoreados por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti por todas las cosas que vas a hacer con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gloria a ti, porque tú nos vas a enseñar el camino. Tú nos vas a guiar por el camino de rectitud y de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias te damos, precioso Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas sensible a oír tu voz, Señor. Haz sensible nuestro corazón a oír tu voz. Haz sensible nuestros oídos espirituales, Señor, para oír tu voz, Señor. No queremos, Señor, tener ese corazón duro que no escucha, Señor, sino queremos tener un corazón sensible a tu voz para obedecerte, Señor. Tú prometiste, Señor Jesús, que tus ovejas oirían tu voz, Señor. Aquí estamos, Señor, tus discípulos, tus ovejitas, Señor. Queremos oír tu voz y guíanos, Señor, a ese lugar de bendición, Señor, que tú ya tienes preparado para nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti y permítenos a cada día, Señor, ser guiados solamente por tu voz, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tú a partir de ahora, Señor, nos guiarás y nos enseñarás el camino donde debemos andar, Señor. Y tus ojos están puestos en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.